Estamos en una serie que se titula El remanente final. Y hoy voy a continuar con esta serie. Le voy a pedir en Switcher que me pongan por favor el PowerPoint en pantalla, porque hoy vamos a hablar, el sermón podría tener dos títulos. El que puse, que se llama El remanente y Babilonia, o El mensaje del remanente, podría ser también el título. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios pretende del remanente. ¿Y por qué puse el remanente y Babilonia? Porque el Apocalipsis, hay dos mujeres en el Apocalipsis. Una esposa o una novia y una prostituta. Son las dos mujeres que aparecen en el Apocalipsis. Y estas dos mujeres, la primera mujer está descrita en Apocalipsis 21, 9 al 10, que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Nosotros habíamos visto el sábado pasado que Jesús quería venir, pero que su novia no estaba preparada. Pero al final del Apocalipsis dice que su novia ya está preparada. ¿Y esa novia cómo se llama? De acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, esta novia se llama Jerusalén. El nombre de la novia de Jesucristo o de la esposa de Jesucristo es Jerusalén. Pero entonces hay otra mujer que tiene el nombre de otra ciudad. Y esa otra mujer está descrita en Apocalipsis 17, 3 al 5, que dice así: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta segunda mujer se llama Babilonia. No voy a entrar en la discusión teológica. Hay intérpretes que dicen que esta mujer es la misma, solamente que está en 2 etapas. Otros dicen no, una es la iglesia pura de Dios y la otra es la iglesia falsa. No importa, vamos a ver qué características tienen. Yo lo que sí les puedo decir es que aparentemente en el Apocalipsis estas dos ciudades están en guerra. A pesar que la ciudad de Jerusalén ama, la guerra de Jerusalén es argumentativa contra Babilonia. Babilonia en realidad le hace guerra a Jerusalén por medio de la fuerza. Y Jerusalén, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, tiene un arma que está en la boca. Es el arma de Jesús. Dice que Jesús pelea con una espada que está en su boca. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pelea, Él simplemente pelea con la verdad, describiendo la verdad. Y la verdad en sí misma hace que el que no quiere aceptar la verdad, el que no la acepta, se autodestruye. No voy a entrar en ese tema. Pero simplemente quiero decirles que hay una tensión entre Jerusalén y Babilonia. Y Jerusalén representa al remanente que nosotros estamos hablando. Babilonia representa a aquellos que no quieren entrar en el remanente que nosotros presentamos en el sermón pasado. Cuando vine por primera vez a Estados Unidos, yo nunca había volado en avión, tenía 23 años y todavía nunca había tomado un avión en mi vida, y se me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos. Y tenía que sacar una visa. Y cuando llegué a la embajada, vi por toda la embajada carteles que decían Catch the Spirit of USA. Y como yo no sabía un pepino de inglés, como se dice, yo decía, ¿qué será Catch the Spirit of USA? No sabía lo que era. Digo que iba a otro lugar, Catch the Spirit of USA. Y cuando me encontraba con el cónsul, atrás del cónsul decía Catch the Spirit of USA. Bueno, me dieron la visa. Voy a viajar y cuando llego
al mostrador de los aviones, ahí decía Catch the Spirit of USA. Voy a subir al avión y atrás de la azafata había otro cartel que decía Catch the Spirit of USA. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces ya cuando estuve con gente que sabía hablar el inglés, le pregunté, che, ¿qué significa Catch the Spirit of USA? Me dice, no, eso quiere decir toma el espíritu de Estados Unidos. A ver, alguien que lo traduzca mejor, eso quiere decir, ¿verdad? O sea, todavía no sé qué quiere decir. Apropiate del espíritu de Estados Unidos. Entonces yo dije, wow, parece que están haciendo una propaganda. Y yo no sabía qué significaba esto hasta que llegué a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que los programas de televisión que yo veía en Argentina, que me parecían un invento argentino, eran todas imitaciones de programas de acá de Estados Unidos. Yo pensaba que los argentinos eran la última Coca-Cola del desierto, como todos los argentinos piensan, pero no lo éramos. No lo éramos. Y me di cuenta que todo lo que hacíamos nosotros era una imitación de acá. O sea, me di cuenta, una de las cosas también que me llamó la atención cuando llegué, y esto realmente, claro, se van a reír, pero bueno, no importa. Yo cuando llegué el primer día, me llevaron con mi amigo, me llevaron a una iglesia, porque yo estaba en una iglesia, entonces salíamos por la puerta y yo veía exit, 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 y en cada puerta de exit, y yo le digo a mi amigo, che, la verdad que estos yanquis, qué bien que piensan las cosas, desde chiquitos a toda la gente, cuando salen le están deseando éxito, y por eso tienen tanto éxito. Les digo, eso fue, bueno, el muchacho se rió así como ustedes se están riendo. Y para mí después, claro, iba por la autopista, exit, exit, por todos lados. No era eso. Eso no era parte de Catch the Spirit of USA. No era parte. Pero ¿qué quiere decir Catch the Spirit of USA? Eso quiere decir, toma el espíritu de Estados Unidos y no importa donde tú vivas, los principios de Estados Unidos, no importa dónde estés, tú vas a ser parte de Estados Unidos. Lo que nos querían transmitir con este Catch the Spirit of USA es decirnos, Estados Unidos no es un país, es una manera de vivir. Babilonia no es una denominación. Babilonia no es la iglesia a la cual le queremos sacar miembros. Babilonia es un espíritu. Y a menos que no entendamos eso, vamos a pensar que nosotros quizás estamos en Jerusalén, cuando realmente estamos en Babilonia. Si el Apocalipsis pone que la iglesia falsa, y cuando habla de iglesia no se está refiriendo a una institución falsa, se está refiriendo a las personas en el Apocalipsis que siguen a un Dios falso. Un grupo de personas que siguen a un Dios falso. Cuando Apocalipsis denomina a estas personas como Babilonia, no lo hace al azar, lo hace por algo. Y si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento referencias a Babilonia. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y cuando entonces el autor del Apocalipsis, que es Juan, que recibe la revelación a través de Jesús, Jesús, cuando le dice Babilonia se llama, le está diciendo, Juan, yo quiero que analices por qué la llamo Babilonia. Y para eso tenemos que ir a donde aparece Babilonia por primera vez en la Biblia. Y aparece en el Génesis. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, y dice así. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Aquí está resumido el espíritu de Babilonia y vamos a analizar este pasaje. Primero, dice que Babilonia fue fundada por Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En el hebreo, esa palabra poderoso quiere decir, es la palabra gibor. Y la palabra Gibor es la palabra tirano. O sea, Nimrod fue el primer tirano en la tierra. El fundador de Babilonia fundó a Babilonia en los principios que regían su vida, en su estilo de vida.
Y si nosotros vamos a una definición de tirano, de acuerdo al diccionario, dice que tirano se aplica a la persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en relación con los demás. O sea, Nimrod fue el primer rey que existió en el mundo. No había reyes hasta el momento de Nimrod. Y fue el primer rey. Fue el primero que trató de usar el poder, de imponer el poder por medio de la fuerza para beneficio propio. Nimrod fue el primer tirano. Realmente Nimrod fue un abusador. Eso es lo que es un tirano, un abusador. Alguien que tiene un poder y entonces manipula ese poder de tal manera para que sea para beneficio propio. Entonces esto es lo que de alguna manera Babilonia nos está diciendo que es. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? Trogus Pompeius, que fue un historiador romano, habla de Nimrod diciendo lo siguiente: él cambió la moderación a la cual estaban acostumbrados los antiguos, motivado por una nueva pasión, el deseo de conquista. Él fue el primero en declararle guerra a sus vecinos y conquistó a todas las naciones, desde Asiria hasta Libia, ya que ellos no estaban familiarizados con el arte de la guerra. ¿Qué es Babilonia? El primer principio que encontramos de Babilonia es que Babilonia es conseguir objetivos por medio de la fuerza. Donde nosotros vemos personas que quieren conseguir objetivos por medio de la fuerza, allí está el espíritu de Babilonia. No importa cómo se llame ese lugar. Puede llamarse el Monte Sión ese lugar. Pero si en el Monte Sión se está tratando de lograr objetivos por medio de la fuerza, allí está Babilonia. Si tú en tu familia, porque esto nos va a servir para la familia, porque puede ser, por ejemplo, también yo que tenga el espíritu de Babilonia en mi familia. Si yo en mi familia estoy queriendo lograr los objetivos por la fuerza, allí está el espíritu de Babilonia. Babilonia no es una ciudad en el Apocalipsis, es un espíritu. Babilonia no es una institución religiosa, es un espíritu. Y donde se manifiesta ese espíritu, allí está Babilonia. El Génesis decía que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Por qué vigoroso cazador? ¿Y por qué este vigoroso cazador llegó a ser tirano? Por el hecho siguiente: cuando Noé baja del arca, Dios le dice que se esparza por toda la tierra y que se multiplique. Nada más que había un problema: los seres humanos se multiplicaban cada 9 meses, pero los animales, que eran muchos más que los seres humanos que bajaron del arca, se multiplicaban de una manera muchísimo más rápido. Por lo tanto, las fieras comenzaron a tomarle el control, si podríamos decir así. Y Nimrod fue el primero que se animó a enfrentar a las fieras y dominarlas. Fue un poderoso cazador. Y entonces cuando él enfrentaba una fiera y la dominaba, eso generaba mucha admiración. Y entonces él usaba esa admiración para beneficio propio y para poder conquistar a las personas. Nimrod, a cambio de protección de las fieras, pide sumisión. Deja vivir en las ciudades amuralladas a aquellos que no cuestionan el sistema, asegurándoles comodidad y seguridad. Sienta las bases de un sistema jerárquico basado en el control. O sea, en otras palabras, Nimrod decía: todos los que quieran ser amigos míos, adórenme, acepten mi tiranía, y yo entonces a cambio de eso los dejo vivir cerca y les doy protección. Y entonces la gente, por miedo a las fieras, se sometía a una persona y se dejaba controlar a una persona a cambio de un privilegio o un beneficio. ¿Qué es Babilonia? Es renunciar a la libertad individual a cambio de un beneficio temporal o privilegio. Donde las personas están dispuestas a renunciar a una libertad individual por quedar bien con un sistema a cambio de protección, allí está el espíritu de Babilonia. Y vuelvo a repetir, no importa que eso pase en el Monte Sión, no importa que eso pase en el lugar más santo de los sacrosantos que decimos que son santos, allí está el espíritu de Babilonia. Dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante, ¿la leyeron en alguna otra parte de la Biblia?
Y yo sé que quizás ahora cuando les estoy preguntando no se les viene rápido, pero quizás a algunos ya sí se le vino rápido a la cabeza. ¿Dónde leyeron esa palabra? Es la misma palabra en el hebreo. ¿Se acuerdan esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando la Biblia dice, o el Génesis dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, quiere decir que él se puso entre Dios y las personas. Y si nosotros vamos a la arqueología y vamos a los libros históricos, podemos entender qué fue lo que pasó con Nimrod. La esposa de Nimrod, que se llamaba Semiramis, creó las religiones de misterios. Y las religiones de misterio que adoraban específicamente al sol, no voy a entrar en los detalles de esto, simplemente ahora voy a hacer un vuelo de pájaro por esto, tenían una estructura jerárquica. Estaba el sumo pontífice, estaban los sacerdotes y estaba el pueblo. Los sacerdotes o el clero y estaba el pueblo. Esto era jerárquico. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que someterse a los sacerdotes y los sacerdotes se tenían que someter al sumo pontífice. Y así creaban un sistema jerárquico religioso donde el pueblo ciegamente tenía que seguir a lo que decían los dirigentes religiosos o a lo que establecía los sacerdotes y el sumo pontífice. No se podía pensar otra cosa, no se podía creer otra cosa, todos tenían que seguir esa estructura jerárquica. Y el que no seguía esa estructura jerárquica era considerado rebelde. No recibía los privilegios, era echado del sistema. Esa estructura, lastimosamente, ha prevalecido por los años. Y donde hay jerarquías, donde hay personas que se consideran más importantes que otras, donde hay personas que se consideran dueñas de la iglesia por la posición que tienen dentro de un grupo de personas, allí está el espíritu de Babilonia. ¿Qué es lo que hizo Nimrod? Esto lo dice Alexander Hislop en su libro The Two Babylons, página 7, dice: donde quiera que el sistema babilónico se extendía, el pueblo estaba atado del cuello y los talones a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos depositarios del conocimiento religioso. Ellos eran los únicos que tenían la verdadera tradición por la cual se podían interpretar las escrituras y símbolos de la religión pública. Y sin sumisión ciega e implícita a ellos, lo necesario para la salvación no podría saberse. En otras palabras, lo que ellos decían era que para salvarme, ellos pusieron lo que hizo Nimrod, o lo que hizo la esposa de Nimrod, puso al sistema religioso entre Dios y los hombres. Para salvarse, había que salvarse a través del sistema religioso. Y el que no pertenecía al sistema religioso no podía ser salvo. Es más, Dios se comunicaba con el pueblo a través del sistema religioso. Y el sistema religioso determinaba las doctrinas que había que creer, y el que no creía así era considerado fuera del sistema religioso. Porque el pueblo no tenía la capacidad de poder relacionarse con Dios directamente. Por eso, como Dios era tan abstracto, necesitaba un cuerpo de sacerdotes a través de los cuales el pueblo se relacionaba con Dios. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es establecer un sistema religioso como medio para llegar a Dios. Nos guste o no nos guste. Cuando hay iglesias que dicen que para ser salvo necesitan ser parte de una iglesia o denominación, eso es un sistema. La iglesia es un sistema humano, es un grupo de personas, y eso vamos a ver un poquito después quizás. Un grupo de personas que se relacionan directamente con Cristo, no a través de una iglesia, sino que se relacionan con Cristo, y cuando se relacionan con Cristo fortalecen a la iglesia. No estamos diciendo que no son necesarias las iglesias o las denominaciones o la organización. No, sí es necesario una organización. Dios nunca trabaja en forma desordenada. El problema es cuando nosotros ponemos
equiparamos a la organización con Dios y en vez de pedir fidelidad a Dios, pedimos fidelidad a una organización. Es muy sutil, muy sutil. Y por eso el remanente final, como tiene el Espíritu Santo, o porque tendrá el Espíritu Santo, se podrá dar cuenta de esas sutilezas. El que no tenga el Espíritu Santo no se puede dar cuenta de esas sutilezas. Para ellos, no, esto es una exageración. Pero justamente por eso Dios llama Babilonia a este sistema apóstata del Apocalipsis, que no es una institución religiosa, es un espíritu. Y todo aquel que tiene ese espíritu, todo aquel que pone un sistema, todo aquel que adora un sistema por sobre Dios, está en Babilonia. Babilonia tiene también otro espíritu, que de esto concluimos o derivamos de estos versículos. Babilonia es pedir obediencia a un sistema en vez de fidelidad a principios. En otras palabras, a Nimrod no le interesaba qué hacían los que estaban dentro de la ciudad. Lo único que les interesaba era que sean fieles a lo que él decía y a lo que su grupo de gente decía. Y eso era lo principal. El problema de los sistemas humanos son buenos, pero son muy peligrosos cuando se ponen en un lugar donde no tienen que estar. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon el experimento de Milgram. Stanley Milgram estudió en Yale University, y él era un judío, hijo de judíos, y él pasó por todos los juicios de Nuremberg. O sea, cuando era chiquito vio todos los juicios de Nuremberg, y eso le tocó mucho. ¿Por qué? Porque cuando juzgaban a los genocidas nazis, y especialmente a los que estaban en los campos de concentración o los que habían organizado todo el genocidio judío, todos decían: cumplimos órdenes. Cumplimos órdenes. Entonces, Milgram hizo un experimento para ver qué es lo que pasa, hasta dónde el ser humano está dispuesto cuando sigue un sistema humano, hasta dónde está dispuesto a ir siguiendo un sistema humano, y cuando se lo conglomera por ciertos factores en un sistema humano, y cuando deja de pensar. Cuando deja de pensar por sí mismo y entrega su capacidad de pensar a un sistema. Entonces él hizo un experimento. ¿Y qué hizo en este experimento? Él tomó, y si ustedes quieren, vayan a internet, pueden googlear y pueden encontrar todo lo que les estoy diciendo. Por ahí, espero no equivocarme en alguna cosa, pero van a encontrar mucho. Se ha discutido mucho de este tema. Pero él tomó lo siguiente: tomó 3 personas. Una de esas personas iba a ser la persona que no sabía, o sea, una persona inocente, si podríamos decir así, y la otra eran 2 actores. En el inocente iban a hacer el experimento. Entonces el experimento contaba de lo siguiente: ustedes ven que él tiene un aparato allí, ese aparato daba una descarga eléctrica, lo conectaban a una silla y lo conectaban por electrodos a una persona que era la persona con la cual hacían el experimento. Pero esa persona al cual conectaban era un actor. Después le ponían a alguien una bata de científico, y ese era otro actor. Y el que no era actor, hacían todo por supuesto por medio de mentira, el que no era actor lo ponían sentado en una mesa con ese aparato allí. Entonces venía el científico y le decía al que no era actor, le decía: mire, nosotros le vamos a dar ciertas palabras, usted va a ser el maestro, la persona que está en el otro cuarto va a tener que contestar a estas palabras que usted diga, y usted, cada vez que la persona se equivoque en este juego de palabras que le vamos a dar, usted va a apretar una de esas perillas, y esas perillas tenían voltaje que llegaban hasta 450 voltios. O sea, cuando se apretaba una perilla, daba un poquito de voltaje. Entonces a él, cuando se apretó la primera perilla, le pusieron un electrodo al que estaban
probando, si podríamos decir así, con el experimento, y le hicieron sentir que realmente había electricidad allí. Entonces dijo, esto se lo vamos a conectar a una persona que está en el otro cuarto. Usted le va a hacer preguntas. Cada vez que se equivoquen, usted va a apretar una perilla que va a ir en aumento del voltaje. Entonces, en esa misma máquina pusieron al principio, en las primeras perillas, inofensivo, en la segunda, en otra serie de perillas, un poquito más dañino, así, y entonces en las últimas perillas pusieron posiblemente letal. Posiblemente letal. Entonces, si responde mal, entonces me olvidé de decirles, le ofrecieron, cuando llamaron para el experimento los voluntarios en la universidad, les ofrecieron $40, lo que sería un equivalente a $40 al que hacía el experimento, al que estaba dispuesto a participar en esto. Muy bien, entonces empezaron con el experimento y una de las cosas que habían hecho también era cada vez que la persona se equivocaba, por supuesto, no había una corriente eléctrica que le daba a la persona. Simplemente simulaban, le dijeron a la persona que eso iba a suceder. Entonces grabaron voces para que cada vez que él apretara una perillita, una persona diga ¡ay! Y en la medida que la persona iba aumentando el voltaje, cada vez las voces que se escuchaban del otro lado eran cada vez más fuertes. Y grabaron voces como diciendo, por favor, tengo problemas del corazón. El científico se sentaba atrás de la persona que movía la perillita. Entonces empezó la persona que movía la perillita y resulta que cada vez que gritaba a alguien y que iba aumentando, porque eran difíciles las preguntas, iba aumentando el voltaje, la persona se daba vuelta y le decía, está sufriendo. Y el científico le decía, siga, este es el experimento. No, siga, es un experimento. Hasta que era letal. El 65% de todos los que estuvieron allí llegaron a estar dispuestos a mover la perillita que era letal. Y fingieron que casi se murió la otra persona. Y entonces cuando le decían no, y entonces el científico le decía, es un experimento, siga, para eso lo contratamos. Le dimos $40, ¿verdad? Hubo un 30% que dijo, no me importa que sea un experimento, no me importa, yo dejo, esto no me interesa. Hay una persona sufriendo. Pero hubo el 65%, no. Y entonces cuando le preguntaron, después cuando le dijeron, miren, esto era una mentira, ¿por qué usted movía la perillita y decía, pero esto no era un experimento? Y entonces, sí, pero ¿dónde están los valores suyos? Bueno, pero ustedes me dijeron, aparte ustedes me pagaron $40, y como me pagaron $40, como ustedes me pagaron para que yo haga lo que ustedes me pedían. ¡Qué tremendo! Lo que puede hacer el dinero, lo que puede hacer un pago. Esa persona era fiel al cheque que le pagaba un sistema experimental. No sé si me hago claro. La persona decía, yo no estaba de acuerdo, pero si ustedes me pagan y estoy en el experimento y el científico me dice que yo tengo que hacerlo, yo lo hago porque tengo que estar conforme con el sistema experimental. ¿A qué conclusiones se llegó? Los resultados de esto, hay muchos más resultados. Quiero decirles que se hicieron 19 experimentos, así con diferentes personas, en diferentes lugares. Y estos fueron los resultados. Cuando el sujeto obedece a los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. O sea, cuando yo pertenezco a un sistema humano, tengo la tentación, no necesariamente es así, porque hubo un 30% que no lo hizo, pero el 60% al pertenecer a un sistema experimental se cosificaron y depositaron su conciencia en la conciencia grupal. Y lo que le decían, eso hacían. Ellos anularon su conciencia individual con tal de seguir la conciencia grupal. Los sujetos más obedientes, cuando menos contacto con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de esta. O sea, la gente avanzaba más si no veían, porque hicieron después un experimento donde la gente veía a la persona sufriendo. Y la gente que veía o tenía alguna relación con la persona, el porcentaje aumentó de que no estaban dispuestos a seguir. Pero cuando la persona estaba lejos, no se veía, no importa.
No, esta injusticia está pasando en otro lado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, es una injusticia. No hagamos nada, o sea, eso es en otro lado, no nos vamos a meter. Nosotros estamos bien acá. Es un experimento. Algo debe haber pasado. Los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, clasificados así tras una evaluación de tendencias fascistas. O sea, antes de hacer este experimento, clasificaron más o menos dónde estaban parados emocionalmente cada uno, y aquellos que eran autoritarios tenían la tendencia a obedecer al sistema. En cambio, los que no eran fascistas, los que no tenían una manera de pensar, o sea, de ser autoritarios, de ser tiranos, de querer pasar por encima de la gente, esas personas se resistían a obedecer por causas de conciencia. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Y por eso Nimrod se rodeaba jerárquicamente de la gente que le era ciegamente leal. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. O sea, mientras la persona más formación tiene, parece que tiene más elementos para poder, y por eso muchas veces a las personas más formadas, muchas veces la gente le tiene miedo. Personas que han recibido instrucción de tipo militar con severa disciplina son más propensos a obedecer. Hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. Y acá viene el último punto que me parece: el sujeto siempre tiende a justificarse de sus actos inexplicables. Ellos lo que entendieron después de ese experimento es que todos los que estuvieron dispuestos a matar a alguien tenían la mejor excusa para decir por qué lo hicieron. Y si no tenían una excusa, me lo pidieron. Era un experimento. Me dieron un cheque. Yo tengo que ser fiel al que me pagó. Fíjense lo que dice Elena de White. El Señor ha dado a los hombres talentos de influencia que le pertenecen a Él solo. Y no puede inferirse un deshonor más grande a Dios que el que los seres finitos coloquen los talentos de otros hombres bajo su absoluto control, aun cuando los beneficios que se obtengan sean usados para el avance de la causa. Lo que dice Elena de White, que dice que no se puede causar un deshonor más grande que los talentos de los seres humanos se pongan bajo el control de otro ser humano. Pero esto da mucho miedo, porque ¿saben qué? Si hay algo que le tenemos miedo, es a la libertad. Le tenemos un miedo terrible a la libertad. No hay un deshonor, no puede inferirse un deshonor más grande a Dios que el que los seres finitos coloquen los talentos de otros hombres bajo su absoluto control. Sigo leyendo. Los métodos de Satanás, escuchen bien esto. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin: hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Semejante procedimiento destruye la fe en Dios y en los principios que deben imperar para eliminar el engaño y toda especie de egoísmo e hipocresía. Fíjense que dice que cuando los hombres temen a los hombres, se produce ¿qué? Engaño y ¿qué? Hipocresía. Cuando, por ejemplo, una institución religiosa establece un credo, eso es poner a los hombres controlando a otros hombres. Y puede haber gente que no crea en todo ese credo, pero porque le pagan un cheque, lo predica al credo, para no estar en contra del sistema. Y por eso Babilonia es un sistema que controla. Y donde haya control, allí está Babilonia, nos guste o no nos guste. En la forma que le queramos decir, y yo sé que esto muchas veces molesta. Molesta al que tiene formación militar. Porque el que tiene formación militar, todo tiene que ser por obediencia. Y ustedes, si bien ustedes van a ver la palabra obediencia mucho en la Biblia realmente la obediencia está relacionada con fidelidad, que no es totalmente, pero es diferente. Una persona obediente no es fiel necesariamente, pero una persona fiel sí es obediente. Pero no toda persona obediente es fiel. Porque una persona obediente puede ser obediente a un cheque
y predica lo que los que le dan el cheque le entregan. Y entonces no hay más discusión, y por eso dice que Elena de White dice que esto trae hipocresía, porque la gente ya no empieza a decir lo que piensa, sino que ahora dice lo que se espera que piense, a pesar de que piense otra cosa. Lo que dice Nimrod que hay que pensar, y entonces si Nimrod dice que hay que pensar así, como Nimrod me mete en la ciudad y me cuida y me da comida, yo no quiero que me saque de la ciudad para tener la protección de él. Entonces yo voy a decir no lo que pienso, sino lo que Nimrod quiere que yo piense. Eso genera engaño, hipocresía. Esas son las causas de corrupción del pueblo de Dios. Y seguimos descubriendo los principios de Babilonia, porque donde están estos principios, allí está Babilonia. Génesis 11:4 dice, entonces dijeron, los descendientes de Nimrod, los que estaban con Nimrod, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Qué es lo que buscaban los descendientes de Nimrod? Ser famoso, ser el centro, que todo esté alrededor de ellos. No querían ser dispersados. En otras palabras, Nimrod no quería compartir poder. El poder tenía que estar en unos pocos. Babilonia es la centralización del poder e influencia en unos pocos. Y donde hay centralización de poder e influencia en unos pocos, allí está Babilonia. Aunque, correcto, no hay fe. Aunque sea en el monte Sión, allí está Babilonia. Daniel 4:30 al 31, vemos ya el imperio neobabilónico, lo tenemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor es otro que se creía la última Coca-Cola del desierto, parece que era argentino Nabucodonosor. Y Dios lo amaba a Nabucodonosor y quería que Nabucodonosor, realmente recapacite, pero Nabucodonosor no recapacitaba. Y le dijo, mira Nabucodonosor, vas a tener un problema, este orgullo te va a llevar un problema. Y Nabucodonosor dijo, no me importa, yo soy Nabucodonosor. Te vas a volver loco. El orgullo te lleva a la locura, Nabucodonosor. Te vas a volver loco. No le hizo caso. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Esto lo cuenta Nabucodonosor, dice, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. ¿Cuál es la locura de Nabucodonosor? La locura de Nabucodonosor es decir, este es mi reino. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. El mensaje de Nabucodonosor, ¿se acuerdan de qué iglesia también dice esto? La Odisea. Yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La locura de Nabucodonosor. Y en el momento que caemos en la locura de Nabucodonosor se nos quita el reino que nos dio Dios. Ahora, ¿qué es lo que predica el remanente? Ya definimos los principios de Babilonia. ¿Qué es lo que predica el remanente? Fíjense, el Apocalipsis dice que el remanente tiene 3 mensajes. Y voy a empezar con el segundo porque está relacionado con el Evangelio. Está relacionado con el remanente. Dice así, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Les hago una pregunta. Este clamor, ¿es un clamor de lamento o de victoria? Yo siempre había entendido que era un clamor de lamento. Como diciendo, ha caído Babilonia, qué bajo que cayó Babilonia. No, si nosotros vamos al contexto de la Biblia y del Antiguo Testamento, cuando se anuncia la caída de Babilonia, se está anunciando la liberación de ¿quién? Es la victoria del pueblo de Dios, es la liberación del pueblo de Dios. O sea que el remanente no predica un mensaje de lamentación, predica un mensaje de victoria. ¿De victoria sobre quién? De victoria sobre Babilonia, de victoria sobre estos principios que recién anunciamos, que van
no tienen nada que ver con Jerusalén. Y el remanente va a predicar estos principios, que eso va a producir reacción y va a producir oposición justamente de un sistema anticristo, que se lo denomina Babilonia, y va a producir reacción porque los que quieren, o el que quiere llegar a objetivos por medio del poder, no puede dejar de abusar del poder, a no ser que lo confronten. ¿Y quién lo va a confrontar? El remanente. El remanente va a decir, ha caído Babilonia. ¿Y por qué el segundo mensaje dice, ha caído Babilonia? Porque el segundo mensaje del remanente es el resultado del primer mensaje. ¿Y qué dice el primer mensaje? El primer mensaje del remanente dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense lo que dice el primer mensaje. ¿Qué dice? ¿Teman a quién? A Dios, no a Babilonia. No se dejen someter por hombres. Si tú has decidido pensar como tienes que pensar, nadie te puede decir cómo tienes que pensar. Solamente Dios y el Espíritu Santo. Ningún sistema, aunque se llame el sistema Montesión, aunque ese sistema haya sido designado por ángeles, te puede decir cómo pensar. Porque Babilonia es esclavitud. Babilonia es hombres esclavos de otros hombres. Hombres que se relacionan con Dios a través de un sistema. Jerusalén es libertad. Libertad del pueblo de Dios. Y entonces cuando el remanente comienza a decir, miren, no le hagan más caso a los hombres, teman solamente a Dios. Y alguien puede decir, pero va a ser todo un desastre. No, cuando temamos a Dios, Dios es el rey de la iglesia. Por lo tanto, cuando temamos a Dios se va a fortalecer la iglesia. ¿De dónde sacamos que por temer a Dios la iglesia se va a debilitar? Pero eso nos quiere hacer creer Babilonia, que Dios es muy abstracto. No podemos ser idealistas, tenemos que ser prácticos. Tenemos que manejarnos, todo el mundo se maneja de una manera. No, tenemos que ser realistas. Temed a Dios, dice el remanente. Y entonces cuando ellos temen a Dios y cuando la gente empiece a ver al Dios que adoran y adora, el remanente adora al Dios del universo, al Dios que maneja las galaxias, porque el remanente cree que Dios existe. Los del sistema de Babilonia no creen en la existencia de Dios, creen en la existencia del sistema. Creen en el cheque que reciben. Yo soy fiel por el cheque. Si te pagan, vos tenés que ser fiel al sistema. Escúchame, ¿te están pagando el sistema? No te paga el sistema. En el sistema de Dios, el que te sostiene es Dios. Estaba visitando la Catedral de Toledo, en España, y una monjita muy, muy bondadosa nos empezó a hacer un tour. Y veíamos un montón de gorros en el techo colgados. Y entonces le preguntamos, ¿y esos gorros de qué son? Dice, son los gorros de los cardenales, que están colgados del techo con un hilo. Son los cardenales que se murieron en toda la historia de la Catedral de Toledo. Y cada vez que se cae un gorro, el alma del cardenal pasa del purgatorio al cielo. Entonces ella nos seguía diciendo, y eso yo me quedé mirando los gorros de los cardenales. Y de repente le digo, escúchame, le digo a la monjita, que era muy simpática, le digo, escúchame, ¿y vos creés eso? Me dice, hombre, ¿qué voy a creer eso? Eso es lo que enseñan. Si se cae el gorro, es porque el hilo se puso viejo. ¿Qué me estaba diciendo la monja? Hombre, yo no creo eso, pero a mí me pagan por decir esto. Y como me pagan, yo soy fiel al sistema. Yo soy fiel al sistema, al que me paga. No a mi conciencia. Yo me he cosificado, he depositado mi conciencia en el sistema que me da de comer, en el sistema que me... Pero yo ya no creo. Eso es Babilonia en el Apocalipsis. Gente que ha confundido al sistema religioso con Dios. Eso es Babilonia. Y ya no creen en Dios porque es demasiado abstracto. Y por eso, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 3:17? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde las personas se relacionan directamente con Dios, con el Dios del universo, no necesitan ser controladas por ningún ser humano. No, somos libres. Somos libres en Cristo. Somos libres para pensar en lo que decidimos pensar. Hay una sola cosa que es dogmática en la vida cristiana.
Hay una sola cosa que es dogmática y lastimosamente la hemos hecho relativa. Y hay un dogma en la iglesia cristiana, que es: el que sigue a Cristo se parece a Él y vive para Él. Eso es dogmático. Todo lo demás es relativo. Pero nosotros hemos hecho de eso algo relativo, que es la esencia del cristianismo, que Jesús dijo: en esto conocerán que todos son mis discípulos, cuando se amen los unos por los otros. Pero de todo lo que es relativo lo hemos hecho dogmático y lo hemos hecho prueba de discipulado. Y es por eso que la iglesia se muere. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin: hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Semejante procedimiento destruye la fe en Dios y en los principios que deben imperar para eliminar el engaño y toda especie de egoísmo e hipocresía. Babilonia dice: teman al sistema que los controla y así adorarán a Dios. Jerusalén dice: teman a Dios y fortalecerán el sistema que les da libertad. Por eso soy adventista. Tuve la oportunidad de estudiar lo que es adventismo, y adventismo es ser libre pensador en Jesús. Si alguien quiere ahora decir que el adventismo es otra cosa, esa es una invención, esa es una tradición, pero no es el adventismo que fue ecuménico bíblicamente, donde la gente podía pensar y se dialogaba en las conclusiones que se sacaban de la Biblia y no se hacían dogmas. No había credo, no había ni declaración de doctrina. Había solamente un propósito, que es preparar camino para la venida de Cristo. Y en eso estaban todos unidos. Eso era dogmático. Apocalipsis 14, 9, 10 dice: y un tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. Todavía no me toquen hoy me voy a extender un poquito. Estoy siendo Babilonia. Si querés seguir tocando. No. No, por eso hay orden también en Babilonia, en Jerusalén. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. No voy a explicar la última parte del versículo, voy a explicar la parte del principio que está resaltada. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. En otras palabras, Babilonia es idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es lo siguiente: la idolatría es una materialización de Dios, es la materialización de Dios. Es cuando yo no creo en un Dios espiritual que se puede manifestar en la vida y necesito construir una estatua para adorar, para sentir que Dios está cerca mío. Babilonia en el Apocalipsis es: como la gente ya no cree en un Dios abstracto que está en el espíritu, crean un sistema religioso que se le dice bestia, anticristo. Un sistema que utiliza la fuerza para llegar a los objetivos, aunque sean muy buenos, pero que niega el Espíritu de Dios y niega a Cristo. Por eso, Babilonia es la materialización de Dios. Y cada vez que nosotros ponemos un sistema, es lo mismo que idolatría, antes que Dios. No estoy en contra de los sistemas. Estoy en cómo usamos el sistema. Cuando nosotros decimos que somos fieles a un cheque, cuando nosotros decimos que somos fieles a una doctrina, cuando nosotros decimos que somos fieles a un sistema, cuando nosotros decimos que somos fieles a quien nos paga, nosotros hemos dejado de ser fieles a Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el rey de Babilonia. Y Cristo es un Dios de libertad. Es un Dios que nos da el Espíritu Santo y que nos hace poderosos en libertad. La bestia y la imagen de Apocalipsis representa la materialización de Dios a través de un sistema que es adorado por aquellos que perdieron la fe en un Dios espiritual. Apocalipsis 18, 1 y 4 dice: Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria de Dios es que el remanente va a predicar a Dios en Jesús. No va a decir: Dios no es como el anticristo, que él quiere llegar a sus objetivos por la fuerza. No, Jesús es amor. Jesús hace todo para bien. Jesús hace todo para salvación. Van a predicar a Jesús y se va a llenar la tierra con la gloria. Y entonces en el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
termina el Apocalipsis diciendo: salgan del espíritu de Babilonia, pueblo mío. Babilonia no es otra denominación. Babilonia se manifiesta donde los seres humanos viven el espíritu de Babilonia. No vaya a ser, hermanos, que al final del tiempo en el Vaticano se esté viviendo el espíritu de Cristo y donde nosotros decimos que ellos son la bestia, nosotros estemos viviendo en el espíritu de Babilonia. ¿Y saben qué? Los sistemas religiosos no son Babilonia. Son las personas que tienen el espíritu de Babilonia, que pertenecen a una cosa o a la otra. Es lo que tú vives y yo. Es lo que yo hago en mi casa. Se me acabó el clicker. Conclusión. Gracias, me lo volvieron atrás, pero la Biblia dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. No confiará en un sistema, no confiará en ídolos, no confiará en cheques, confiará en el nombre de Jehová. Y quiero terminar simplemente compartiendo algo que me dio Dios. Cuando estaba empezando mi ministerio, a mí me gustaba componer cantos. Y compuse un canto. Esto fue en 1990. Y ese canto me ha acompañado durante todo mi ministerio. Y hoy quiero compartirlos con ustedes, hermanos de Forest City, familia de Forest City, los que están online. Porque este canto ha sido, en momentos difíciles, ha sido un sostén para mí. Y por eso no es mi canto. Yo siento que es el canto que me dio Dios. Y por eso quiero que lo escuchen allí sentados donde están. Para que también, si ustedes quieren y lo sienten así, sea un canto que los acompañe de aquí en adelante. Si en Switcher me pueden poner ese canto, por favor. Gracias. Es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Sea Jehová, su pueblo en él confiará, levantará al caído, al humilde exaltará, no dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, aquí está tu pueblo. Te queremos pedir perdón, porque muchas veces hemos vivido en el espíritu de Babilonia. Te queremos pedir perdón porque hemos acusado a otros
de estar en Babilonia simplemente por estar en un sistema diferente al que nosotros profesamos. Hoy entendemos que todos estamos en Babilonia. Y hoy, Señor, en el nombre de todos aquellos que tú has tocado en su corazón, representando a todos aquellos que se humillan ante tu mensaje, queremos decirte, Señor, y queremos pedirte, sácanos de Babilonia. Haznos entrar en la nueva Jerusalén. Y que desde ahora en adelante nuestra fortaleza seas tú. Y que no temamos de ningún hombre, de ningún sistema. Que no sirvamos a ningún cheque. Que te sirvamos solamente a ti, Señor. Porque tú eres la cabeza. Tú eres el Rey. Tú eres nuestro Dios. Y tú nos salvarás. Bendice a la iglesia de Forest City. Bendice a todos los sinceros que se conectan, que están en el mundo entero. Bendice a la iglesia adventista, a todos los sinceros adventistas que siguen los principios de Jerusalén, Señor. Y aquellos que todavía estamos un poco enganchados en los principios de Babilonia, Señor, sácanos de allí para poder estar todos juntos y preparar camino a tu venida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.